La revisión que he hecho incluye 3 artículos, básicamente. El primero de ellos habla sobre las causas y las características de la hemorragia intracerebral asociada al coronavirus. Un segundo artículo en el que un equipo investigador desarrolla puntajes de riesgo basados en imágenes para la predicción de hemorragia intracraneal. Y un tercer artículo en el que se revisa el manejo endovascular de los aneurismas tipo blister. Para empezar, en el primer artículo correspondiente a las características y las causas de la hemorragia intracerebral asociadas al coronavirus, este grupo investigador lo que quería hacer era un análisis conjunto de pacientes individuales y datos agregados para de esta manera describir las causas y las características de esta hemorragia intracerebral espontánea en estos pacientes por coronavirus y poder determinar un posible tratamiento si fuera el caso. Hicieron una búsqueda bibliográfica en donde durante el año 2019-2020 en PubMed, en Base y Cochrane revisaron por la literatura, consiguiendo 140 pacientes, bueno, 139, de los cuales 98 de ellos fueron pacientes con datos individuales y 41 de ellos fueron pacientes con datos agregados que se unieron de forma conjunta para hacer un análisis. En el primer paso hicieron un análisis combinado de los datos individuales, en donde nos encontramos que las características de estos pacientes con infección por coronavirus y hemorragias intracerebrales era que eran pacientes jóvenes, generalmente están en una mediana de edad de 60 años, la mayoría de ellos, en un 64%, son hombres, y de forma importante la mayoría de ellos, en un 77%, han llegado a presentar síntomas de coronavirus antes del evento índice de hemorragia, inclusive hasta 15 días antes la mediana de presentación de sangrado. En un 23% no hubo esta situación. Respecto al tipo de infección por coronavirus que tenían ellos, la mayoría, hasta un 79%, eran pacientes altamente críticos que requirieron de anticoagulación. Con respecto a los factores de riesgo vasculares, es importante destacar que no todos presentaron, por ejemplo, hipertensión, diabetes o dislipidemia. Inclusive hasta un 20% de ellos no existió ningún antecedente médico previo que justificara la causa del sangrado. De esta manera, la prevalencia de las características de la hemorragia intracerebral encontraron que fue lobar en el 67% de los casos, lo cual es atípico y muy alto comparado con otras series para hemorragias intracerebrales no asociadas a coronavirus. De igual manera, encontraron una muy alta proporción de pacientes con hemorragias multifocales asociadas a esta infección en un 36% de los casos. Hay que destacar que de todos ellos, la mayoría, hasta en un 71% de los casos, estuvieron anticoagulados y el 55% de ellos estaban en un rango terapéutico, bien con heparina no fraccionada o con heparina de bajo peso molecular. 29% de los pacientes no estuvieron anticoagulados. Ahora sí vemos la causa de la hemorragia en ellos. Destacamos que la coagulopatía en este análisis individual fue en un 51% de los casos. Sin embargo, cuando hicieron un análisis conjunto con los datos agregados que tenían, encontraron que hasta en un 74.4% de los casos la hemorragia intracraneal estuvo asociada a la anticoagulación terapéutica, lo cual es bastante importante porque, como hemos visto, son pacientes graves que requieren de entrada anticoagulación y aunque pensamos que están en rangos terapéuticos, sí que vemos una alta asociación del sangrado con este tipo de anticoagulación. Sin embargo, nos queda un 29% de estos pacientes que no están anticoagulados y han presentado el sangrado. Las características de ellos es completamente distinta. Encontramos, por ejemplo, que la localización de estos sangrados en ellos, hasta en un 54%, no es lobar y no es multifocal. Y de forma típica, la presencia de coagulopatía, a diferencia del otro grupo que está anticoagulado, únicamente fue del 4%. A diferencia, encontraron también que existía una arteriopatía hipertensiva en pacientes no anticoagulados en un 27%. ¿Qué quiere decir esto? Que no existe una similitud entre los dos tipos de pacientes, que si bien tienen infección por coronavirus, la presentación, la localización de la hemorragia y la severidad no es la misma. Estas observaciones de tal manera sugieren diferentes mecanismos subyacentes de esta hemorragia con posibles implicaciones para tratamientos clínicos y ensayos posteriores. Ya para finalizar este artículo, nos muestran un poco a partir de 12 cortes en las que analizaron la incidencia de hemorragia intracerebral asociada al coronavirus, encontraron que era variable entre un 0.1 y un 2%, y cuando hicieron el análisis agrupado de todas esas incidencias, encontraron un 0.38%, que aunque es un poco menor que la incidencia calculada para casos de
eventos isquémicos asociados a coronavirus, que inclusive llegan hasta 2, vemos que la mortalidad asociada, aún con la baja incidencia, es hasta de un 54%, además de que estos pacientes tienen un ranking elevado con una discapacidad severa hasta en el 18% de los casos. De esta manera, pues hemos encontrado las limitaciones siguientes, y es que son casos de series hospitalarios que probablemente se vean afectados por el sesgo de selección y de publicación, y que no se tuvo un acceso a los datos de un grupo de control contemporáneo de pacientes a hemorragia intracerebral no asociada a coronavirus. Podemos decir entonces, a manera de resumen, que existe una baja incidencia de hemorragia intracerebral asociada a coronavirus, que es de un 0,38%, aunque tienen una muy alta mortalidad de un 54%, lo que sugiere que esta hemorragia se encuentra entre las complicaciones neurológicas más graves por coronavirus. La mayoría de estos casos ocurre en pacientes con infección por coronavirus críticamente grave, y las características de estas hemorragias son lobares, multifocales, que se encuentran con altas tasas de anticoagulación, en principio en rangos terapéuticos, además de una alta tasa de mortalidad. El segundo artículo, en el cual el grupo investigador quería desarrollar puntajes de riesgo basados en imágenes para la predicción de hemorragia intracraneal, se basa básicamente en lo siguiente, y es que los pacientes que han tenido un evento isquémico, bien sea un ictus o una AIT, son llevados a una terapia antitrombótica de prevención secundaria. Muchos de estos pacientes se benefician directamente de esta terapia, sin embargo existen algunos otros que tienen múltiples comorbilidades, y llegar a equilibrar los riesgos de accidente cerebrovascular isquémico recurrente y una hemorragia intracraneal siempre es una balanza. De esta manera se han desarrollado predictores o escalas que, mediante el uso de variables clínicas, permiten más o menos hacer una predicción del posible riesgo de eventos isquémicos recurrentes y hemorragias asociadas. Con el tiempo se han ido desarrollando, además de las variables clínicas conocidas, biomarcadores séricos que apuntan maneras. La dificultad es que no están disponibles para todos los centros hospitalarios. Sin embargo, sabemos que los biomarcadores por resonancia magnética pueden detectar microhemorragias cerebrales y están relacionadas con la fragilidad vascular, sobre todo en patología como la arteriopatía hipertensiva, la angiopatía amiloide. Y de esta manera este grupo investigador quería ver si esta presencia de microhemorragias, sumado a las variables clínicas que ya se disponen, permiten desarrollar modelos de riesgo basados en ellos y permitan mejorar la predicción de riesgo intracraneal. De esta manera, este equipo investigador se ha basado en 38 cohortes prospectivas que ya están elaboradas de 18 países, que se llama MicroBlitz International Collaborative Network, que es MICON, en donde han incluido 20.322 pacientes que han presentado previamente un antecedente de ACV isquémico, un evento isquémico transitorio, a quienes se les ha hecho una resonancia inicial con secuencias paramagnéticas con susceptibilidad para sangre, y a quienes se ha seguido durante por lo menos 3 meses hasta que se presente un evento isquémico, una hemorragia o la presencia de ambos. De esta manera, eligieron las cohortes que podrían ser incluidas en su análisis, y de los 20.000 pacientes han elegido dos ramas para análisis, que son los que se dieron para accidente isquémico y para hemorragia intracraneal, en donde incluyeron el 77.7 de todas las cohortes, que equivalen pues de los 20.300 que fueron incluidos. Estos pacientes tuvieron una mediana de seguimiento de 2 años, en donde se presentaron 184 hemorragias y 1.048 eventos isquémicos. Con esto ellos plantearon diferentes métodos estadísticos para validar los predictores de riesgo, y de esta manera tomaron los predictores candidatos para desarrollar un modelo final de hemorragia. En estos predictores candidatos fueron elegidos según la relevancia biológica y la disponibilidad en las cohortes que utilizaron. Encontramos entonces que para la evaluación del modelo final de hemorragia intracraneal han tomado valores clínicos, además de tomar un valor único para la escala de sangrado. Encontraron valores significativos con un cociente de riesgo elevado cuando existían sangrados detectados por resonancia magnética, consecuencias de susceptibilidad magnética, en donde a mayor número de microhemorragias el cociente de riesgo incrementaba. Por ejemplo, cuando hay más de 20 microsangrados, existe un incremento de hasta 9.2 veces más de presentar un sangrado intracraneal. De igual manera, con valores estadísticamente significativos, encontraron que la edad, a mayor edad existía mayor riesgo de sangrado intracraneal, mayores de 80 años 2.6 veces más,
además de también encontrar un valor significativo en la presencia en la existencia de un antecedente previo de hemorragia. Cabe anotar que existieron para cada puntuación que eligieron, otorgaron un punto que fue calificado en este modelo final, que es el que desarrollaron, en donde existe una puntuación, en una barra de puntuación, en donde existen las variables a elegir, y según el número de microhemorragias, pues otorgan una puntuación en la tabla global. Se suman todas las puntuaciones obtenidas de las variables y eso se lleva a una distribución de riesgo de bajo, moderado, severo, en el cual evaluaron la calibración del modelo calculado a riesgo previsto a 5 años, observando que el riesgo predicho a 5 años era muy similar al riesgo observado para los 3 grupos, en donde vemos que, por ejemplo, para los pacientes que tenían un riesgo bajo de 0 a 4 puntos en la escala, pues el riesgo previsto era de 1 y el observado fue de 0,9. El riesgo previsto para el caso de 5 a 7 del puntaje fue de 2,5 el riesgo observado y hasta de 6,5 veces más de riesgo cuando el puntaje excedía los 8 puntos. De tal manera que el puntaje total obtenido le dieron un índice C de 0,73, que comparado con todos los puntajes de riesgo actuales evidentes para detectar hemorragia intracraneal son mucho menores. Podemos ver aquí que existen puntajes de riesgo para detectar sangrado intracraneal, que son el Hasbled, el Atria y el Orbit, y esta escala Micon se comparó con todas ellas y en todas ellas fue superior detectando hemorragia intracraneal, como vemos en esta imagen. Con respecto a la predicción de eventos isquémicos, el índice fue un poco menor y fue equiparable a las otras demás clasificaciones de riesgo que están vigentes, de tal manera que insisten que la evidencia que han encontrado es que con la agregación de las microhemorragias a los valores predictivos podrían encontrar más pacientes con sangrados intracraneales. Las limitaciones de este estudio pues es que se deben realizar validaciones externas con puntajes de nuevos datos. Y nos quedamos con los siguientes datos, pues que son puntajes fáciles de obtener en la práctica clínica. La puntuación Micon de hemorragia intracraneal asignó el mayor peso estadístico al número de microhemorragias, a la hemorragia intracraneal previa y a la edad del paciente. Y nos quedamos con una pregunta: en el caso de un recuento alto de microhemorragias cerebrales y una puntuación alta en esta escala, ¿excluiría el tratamiento antitrombótico? La respuesta la dan ellos mismos y nos recuerdan que las incidencias son distintas. Y para la hemorragia intracraneal, la incidencia es del 0,57 comparada con la incidencia de los eventos isquémicos, que son muchísimo mayores. Por tanto, yo creo que hay que hacer un equilibrio y ante cada paciente pues intentar establecer cuál es el mejor tratamiento. Ya para finalizar, el último artículo que revisé habla sobre el manejo endovascular de los aneurismas tipo blister. Este artículo publicado nos habla un poco sobre la dificultad que tienen el tratamiento de estos tipos de aneurismas, que generalmente son cónicos, son de cuellos anchos, con unas apariencias disecantes, parecen pseudoaneurismas no saculares. Generalmente están localizados en sitios que no son ramificados próximos al polígono de Willis y pueden evolucionar durante un breve periodo de tiempo. De esta manera, ante su baja presentación y la dificultad de su tratamiento, no se sabe exactamente cuál es la mejor opción endovascular. De esta manera, el objetivo del estudio fue investigar cuáles son los resultados clínicos y radiológicos después de revisar los tratamientos endovasculares de los aneurismas tipo blister rotos que encontraron en la literatura. Fueron 178 artículos que encontraron. Finalmente, después de excluir varios de ellos, se quedaron con 32 estudios. Uno fue prospectivo, 31 de ellos fueron retrospectivos y pues se agruparon entre el año 2010 y 2019. En total incluyeron 684 pacientes que correspondían a 707 aneurismas tipo blister. De ellos, el 66,2% que correspondían a 446 pacientes fueron mujeres con una edad media de 50,4 años. Con respecto a la localización y el tamaño, encontramos que lo más frecuente es que se localizaran en la carótida interna en una proporción agrupada de un 98,7%. Con respecto al tamaño, encontramos que lo más frecuente es que fueran menores a 5 milímetros, siendo la proporción agrupada de hasta un 87%. Y en un 2,16% encontraron aneurismas entre 6 y 10 milímetros. No reportaron aneurismas que fueran mayores a 11 milímetros.
Con respecto al estado clínico del paciente al ingreso, encontraron que la escala de Fisher, el grado 3 fue la más frecuente, y con respecto a la clasificación de Hunt y Hess, el grado 2 y 3 sumaron casi un 50% de las presentaciones. Hablando un poco sobre cuál fue el tratamiento endovascular global que se utilizó, podemos ver que existen diferentes opciones terapéuticas. Por un lado existe el coiling, por otro lado tenemos el stent, tenemos el coiling asistido por stent, el flow diverter, el coiling asistido pues, con el flow diverter, el pegamento y la oclusión del vaso madre, digamos. Encontramos que de forma global el tratamiento que más se utilizó fue el coiling asistido por stent en un 31.9% de los casos. Sin embargo, cuando vemos por subgrupos, encontramos que según la localización del aneurisma, fue frecuente elegir el tratamiento endovascular. De esta manera, en el 97% de los pacientes que tuvieron aneurismas tipo blister de carótida interna, en el 100% de los casos o fueron tratados con stent o con coiling asistido por stent. Y en el 93.4% de los casos únicamente fueron tratados con flow diverter. Para los aneurismas de arteria basilar, eligieron con mayor frecuencia el coiling asistido con stent en un 0.56% y de forma más infrecuente un flow diverter en la arteria basilar. De igual forma, el flow diverter fue utilizado en aneurismas tipo blister detectados en la arteria comunicante anterior, en arteria cerebral anterior, cerebral media y cerebral posterior, aunque como podemos ver, pues representan un muy bajo número del total de la muestra. Con respecto al resultado radiológico inmediato global, al momento encontraron que el resultado radiológico inmediato fue de aproximadamente el 50.6%, que no fue exitoso, y de hecho esto es una de las críticas que siempre se ha tenido con respecto al tratamiento endovascular, y es uno, no se consigue una obliteración completa del aneurisma en un primer tratamiento, y otro es el riesgo de sangrado asociado. Encontramos que en este primer resultado, pues en un 50.6% existía una obliteración completa. ¿Qué pasa? Que en el seguimiento global, al final del seguimiento, esta tasa de curación se incrementó hasta un 77%, lo que indica que es una mejoría. Y cuando analizamos por subgrupos, esta tasa de oclusión completa inmediata fue mucho más alta en los pacientes que fueron llevados a coiling asistido por stent en un 63.4% de los casos, seguidos en los pacientes que fueron llevados a flow diverter en un 53.7%. En el seguimiento final vemos una tasa de curación que es muy similar. Por ejemplo, en el stent, que previamente en el primer tratamiento no conseguía una tasa de curación significativa de un 42%, vemos que en el seguimiento final consiguieron hasta un 77%, bastante equiparable al resultado obtenido con el coiling asistido por stent o con el flow diverter. Cuando hablamos del resultado clínico de estos pacientes, tenemos que decir que al alta no tenemos información porque la mayoría de ellos fueron evaluados con la escala de Glasgow. Sin embargo, en el seguimiento a largo plazo, que fueron 12.4 meses aproximadamente, encontraron que encontraron una buena escala de ranking hasta un 76.6% en estos pacientes, y cuando analizaron por subgrupos encontraron que existía un mejor pronóstico funcional en los pacientes que fueron tratados con stent, con un 94.8% de los casos. Con respecto a la mortalidad general fue el 4.76%, y cuando valoramos por subgrupos quién fue el que presentó mayor mortalidad, encontramos que fue el flow diverter, en el que se asoció hasta un 4.36% de los casos de mortalidad. Con respecto a las complicaciones, el artículo no nos hace una diferenciación si son complicaciones intraprocedimiento o postprocedimiento, las agrupa todas aquí. Sin embargo, vemos que lo más frecuente para ellos fue el vasoespasmo, un poco diferente a lo que pensábamos, hablando un poco del riesgo de sangrado en el tratamiento, que no fue tan alto, fue de 1.34% comparado con el 2.76% del vasoespasmo. Cuando vemos en subgrupos, el vasoespasmo estuvo más frecuentemente asociado al coiling asistido por stent en un 10.6% de los casos. La tasa de hemorragia fue baja en los tres grupos y varió entre un 0 y un 0.6% en el grupo del flow diverter, y la tasa de muerte perioperatoria por subgrupos fue mucho más alta en el grupo del flow diverter, hasta un 5%.
De esta manera decimos que las limitaciones del estudio fueron los tiempos de seguimiento clínico, que fueron variables. La mayoría de los estudios fueron observacionales, no aleatorizados, no comparativos, utilizaron datos recopilados retrospectivamente, y es difícil diferenciar la morbilidad relacionada con el procedimiento de la morbilidad secundaria a la complicación de la hemorragia subaracnoidea. Obviamente existe un sesgo de publicación, y nos quedamos pues con la idea de que el abordaje endovascular representa una opción de tratamiento válida por su perfil de seguridad y eficacia, alcanzando en el seguimiento una tasa de oclusión efectiva de alrededor del 78%, con una incidencia relativamente baja de complicaciones y una mortalidad global por debajo del 5%. Hacen un inciso en el artículo y hablan del tratamiento anticoagulante y antiplaquetario, y nos dicen que no existe un consenso unánime sobre el uso del tratamiento antiagregante, debido a que cada grupo ha configurado su propio protocolo, probablemente en base a su experiencia clínica o derivado de otras especialidades. Y ya con eso dejo esto en el aire un poco al grupo de expertos, y es ese: ¿cuál sería el abordaje en un paciente con una rotura de un blister, dependiendo del territorio, si es anterior o posterior, si existe, dependiendo de la situación clínica de ingreso, una modificación en tratamiento que puedan utilizar, y pues cuál sería la terapia antiplaquetaria que podrían administrar, si bien son tratamientos con stent o con stents derivadores de flujo? Bueno, muchísimas gracias, José. Yo creo que ya podemos dar paso, deja de compartir pantalla, ¿no? Y podemos dar paso a todos los panelistas y las preguntas están ahí. Las preguntas están ahí. ¿Nos las recuerdas, José? A lo mejor tenés que haber Sí, dejado la pantalla, perdóname. tra- Básicamente, ¿cuál es vuestro abordaje? ¿Cuál es vuestra antiagregación? Y si modificaríais el tratamiento de acuerdo a la situación clínica del paciente. ¿Vale? Bueno, yo creo que ya puedes quitar la pantalla y las preguntas van lanzadas a los panelistas. Yo creo que Vale. Juan, Carlos, Alejandro, Mariano, David, si queréis. No, no, si quiere empiezo yo. Con Venga, respecto empieza. al abordaje o al tipo de tratamiento, habitualmente hacemos, son pocos los aneurismas de esto, esa es la realidad. Eh, el tratamiento flow diverter, eso es lo que hacemos. Intentamos coilear en los pocos que hemos hecho, porque vuelvo a insistir, no son muchos. Coilear además en la zona del aneurisma, no en todos los casos lo hemos conseguido. Hacemos una especie de jacking con el stent, o es lo que intentamos. Con respecto a la doble antiagregación, los doble antiagregamos. Es cierto que esperamos el momento clínico adecuado, no los tratamos en hiperagudo, algunos sí, que no ha tenido sangre y sabemos que no hay drenaje, pero si tenemos la duda no hemos esperado, eso es cierto. Y con respecto al tema clínico, no entiendo la pregunta bien, Antonio. Supongo que será si es mucha o poca sangre, ¿no? Con poca sangre tal vez más en agudo y con mucha sangre también de forma... No sé. Bueno, te la medio respondido parece. Modulamos el tratamiento en base a los requerimientos del paciente. Si creemos que la vamos a ligar tope con la doble antiagregación, lo hacemos. Y también yo creo que ahora se abre una puerta importante con los STEN, estos de Phenox o los tratamientos de Shield, en términos de la monoantiagregación. Yo creo que ya estamos empezando en ese tema y supongo que los siguientes años se solucionará. Nosotros hemos dejado Flow Diverter monoantiagregado, es cierto, y han ido bien. Pero en otras situaciones clínicas, ¿vale? Un poco más dramáticas tal vez, aunque esta es potente, pero algunos hemos dejado monoambiente agregado y ha funcionado. Eso. Carlos. Bueno, los que hemos visto algún aneurisma blister en cirugía, la verdad dan miedo, porque como su nombre indica, son unas ampollas y prácticamente no hay pared. Yo creo que esos afortunadamente son muy pocos, y yo creo que el abordaje es parecido a lo que hace Tomás Alejandro, y yo los que sí intento siempre es poner un coil, porque por esto que estoy diciendo de que la pared es bastante frágil, y, y el coil protegerá y hará una mejor oclusión de estos aneurismas. Después, en base a la clínica, claro, obviamente no es lo mismo tratar un paciente que está bastante mal, con mucha sangre, con un drenaje ventricular, que está en coma, que está haciendo vasoespasmo, etcétera, etcétera, a tener un paciente que esté con Glasgow 15, que no tenga que tener un drenaje ventricular.
pues es mucho más fácil. El problema que tienen de colocar un flow diverter o un coil, perdón, un stent es la doble integración. Y como dije antes, pues depende de esto. Si a un paciente le van a colocar un drenaje ventricular o tiene más problemas, pues ponerlo en doble integración es un problema serio. Como dice Alejandro, espero que en un futuro este problema se marche cuando dispongamos de stents que no requieran la doble integración. Y la integración que nosotros utilizamos es aspirina y clopidogrel. Siempre hacemos estudio de agregometría y si el clopidogrel no funciona, lo pasamos a prasugrel. Carlos, ¿alguna opción quirúrgica tenemos en estos pacientes? A ver, algunos los han operado, pero la verdad es que algunos, por ejemplo, que los han operado han tenido bastantes complicaciones, porque es que quirúrgicamente el problema que hay es que prácticamente no hay pared. De hecho, su nombre blister significa ampolla y solo si pueden colocar el clip cogiendo bien la pared, los bordes, dijéramos, adyacentes, pues sí, pero si no se les puede convertir en un drama. Pero, Carlos, quirúrgicamente hacen un draping, ¿o no? ¿O no? Sí, exacto. Un wrapping. Eso. Eso como un shawarma. Le hacen un shawarma con... ¿no? Eso, un shawarma. Sí, es que hay dos, que es trapping, que sería poner un clivante y después y eliminar ese segmento. Y wrapping es envolverlo. Pues lo pueden envolver con músculos, se puede envolver con duramadre, hay que poner algún pegamento, etcétera. Ok. Juan, te toca. Venga, antes Que me voy a poner a comer. O sea, venga, que te voy a poner... Ya, ahí es de noche ya. Bueno, pues yo creo que para mí la opción única es el flow diverter, la mejor y por lo que habéis contado, posiblemente es el que mejor resultados tenga también. Lo difícil es eso, es decidir el momento de hacerlo. Si corres malo porque te puedes meter en problemas por la antiagregación, que hay que hacerla indiscutiblemente, y si no corres malo porque puedes resangrar. Pero bueno, hay que jugar con la suerte ahí. Quiero decir, solución no tenemos. El régimen antiagregante puede ser muy variable. En España estamos usando todos el clopidogrel o aquí estamos usando prasugrel directamente, no usan clopidogrel ya más para colocación de stents. Lo que impone eso es que tenga que ser por vía oral. Entonces lo que hacen aquí es poner, me parece que es intervilín y aspirina, y a las 12 horas o entre 12 y 48 horas, dependiendo de la situación clínica, pasan al prasugrel porque el intervilín tiene una capacidad, es más fácil de revertir. Si cambia la situación clínica puede tener una capacidad de reacción mayor por parte del clínico frente a eso. Pero vamos, yo sabéis cuál es mi postura con la integración. No me creo nada porque aquí cada uno hace lo que quiere. Ahí sí que necesitaríamos llegar a un acuerdo o hacer algún patrón de actuación que nos defienda legalmente también, que no solamente es la decisión de me va mejor esto o aquello, es que el día que tengamos un problema se nos echarán encima, Pero bueno, aquí me tienen claro por eso. El prasugrel parece ser que no tiene resistencias, ni tiene tanta interacción medicamentosa, entonces aquí es el que usan. Bueno, para todos los compañeros de la industria os dais cuenta del campo que hay, ¿no? Yo creo que hay mucha gente de la industria que también nos está escuchando como parte de su formación continua y yo creo que es importante que tengamos dispositivos que necesiten menos antiagregación, que se adapten mejor, que no tenga que poner al paciente con esa doble o con esa carga de medicación. Mariano, ¿algún comentario, pregunta? ¿Algo que añadir? Completamente de acuerdo con Carlos Castañón. Amén. Bueno, estamos rozando el larguero. Algunos comentarios, algún resumen, por ejemplo, imaginaros, yo siempre pongo el mismo ejemplo, y me estreno después de mi fellow de 2 años o 3 años si tenía suerte y me voy a algún sitio y me cae el primer caso un blister de carótida interna, 30 años, Glasgow bajo, Fisher el más grande que hayáis visto. Y nos cae, evidentemente no se ha visto en el angiotag y lo vemos en la arterio. Y tenemos la arterio paciente dormido. ¿Qué me recomendáis que haga? Empezar. ¿Pasa palabra? Enfriar, ¿no? O sea, tiene un blister, volvemos en una semana. Yo creo que hay que individualizar los tratamientos, no quiero ser ambiguo, pero yo creo que de momento hay que individualizarlo por el hecho de la antiagregación.
Si vas a utilizar una antiagregación en agudo severo, nosotros utilizamos Ingesprin y Tirofiban, ¿vale? Pero realmente si vamos a hacer el tratamiento en diferido, que puede ser en pocos días, preferimos cargar a los pacientes o simplemente ponerlo en doble antiagregación y ya está. Nosotros utilizamos habitualmente clopidogrel y aspirina. Nos cuesta cambiar porque hemos definido, más que la antiagregación en sí, hemos definido grupos de riesgo con el Verify que nos van muy bien, pero bueno, en términos generales, agudo, Ingesprin, Tirofiban, si vamos a tratarlo en diferido, la medicación e individualizar los casos. Creo que de momento es lo que se ha de hacer. Vale, hay una cosa que, bueno, has puesto un poco el dedo en la llaga, ¿no? ¿Qué hacer? El problema de diferirlos, no sé si vosotros habéis encontrado que, por ejemplo, al inicio tienes una arteriografía que es como negativa o ves como una pequeña ampolla, un pequeño aneurisma, y después cuando le haces una arteriografía de control, ese aneurisma ha crecido un montón. El problema de los blisters... Yo he discutido con mucha gente eso. Un blister es una disección. Sí. En mi concepto. Y por eso crece. Es decir, es una disección, por eso hay que tratarlo por eso es tan difícil de clipar y por eso es tan fácil tratar con stent. Claro, pero por eso el problema de diferirlo mucho tiempo es que se te puede romper observándolo. Y bueno, por ejemplo, nosotros tenemos ahora recientemente un paciente que habíamos visto que después ha ido del biche. Nosotros habíamos visto una pequeña cosa, bueno, retrospectivamente lo hemos visto, pero ahora en Belviche, por ejemplo, ven un aneurisma y ha crecido. Eso sucede muchas veces en los blisters. Entonces hay que tener mucho cuidado esto de decirlo, lo enfrío y lo hago en un mes. Porque a lo mejor no llega en un mes. No estoy diciendo, Carlos. Perdón. No digo un mes, digo un mes por decir alguna cosa, pero digo al día siguiente o los 2 días, que pueden ir creciendo por días, dijéramos. Sin duda, pero también es cierto que cuando tú tienes un paciente, y tú lo sabes muy bien, te enfrentan no solamente al paciente, sino a un contexto neurocirujano, la sangre del paciente, los drenajes, y yo te voy a decir, algunos lo hemos tratado en agudo, pero otros lo hemos tratado muy rápidamente, pero hemos parado, hemos pensado, hemos hablado, oye, necesitará drenaje, no, y qué hacemos si es que, y tomamos la decisión rápido. No a un mes, no digo eso, pero a veces hay más factores que juegan en todo esto, ¿sabes? Yo personalmente no tengo, o sea, yo debería decir que ninguno que haya visto ha resangrado en menos de una semana. Pero claro, son muy pocos. Yo seguro que alguno tiene experiencia diferente. Pero sí que la hemos cagado cuando hemos esperado más. Sí. Sin duda. Bueno, pues yo creo que queda relativamente claro. ¿O no? O sea que... pero tener claro lo que no está del todo claro también está bien, ayuda. Por lo menos claro que es difícil. Eso. Tenemos claro que es difícil. Quiero felicitaros y daros las gracias, pero me ha resultado muy interesante la sesión, y yo tomo la responsabilidad de que vaya para adelante lo de las maps, pero evidentemente cuento con vosotros. Y sí, queda grabado. Esto ha quedado grabado, Juan. Cuentas con el equipo Combine y vamos a empujarlo. Muy bien. Bueno, gracias a todos, a los ponentes, a los panelistas y a la organización. Evidentemente tenéis arriba los patrocinadores, que gracias a ellos, Angionatic, Val, Grifols, Merced y Strike, gracias a ellos esto es posible mes a mes. Nos vemos en el mes de mayo, que será la última antes del parón de verano, y luego ya retomaremos en septiembre. Un saludo. Perfecto, un saludo. Chao. Gracias.